Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Van a disculpar todo esto, pero era necesario. Ahí le voy a pedir una clase a mi hijo para que ya me instruya en esto. Yo voy a estar abriendo ahí, admitiendo a los hermanos. Bien, bienvenidos. Vamos a iniciar esta clase con, bueno, no, 5 minutos retardaditos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de nuevo. Gracias por el apoyo de Roberto para esta clase, Dios. Gracias por mis amados hermanos ya presentes y todos aquellos que vayan a conectarse y todos aquellos que posteriormente miren este video de la clase, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender cada vez más de tu palabra y conocerte a ti, Dios, conocer tu palabra, tu, todo lo que tú nos has dejado para nosotros, Dios. Ayúdanos a tener un corazón atento, dispuesto a recibir instrucción de parte tuya. Y en mi caso, ayúdame, Dios, a compartir a mis hermanos estos principios que tú me has enseñado. Señor, quedamos en tus manos para que tú, Señor, nos guíes en todo y, y que sea una bendición, Dios. Que sea tu palabra la que se manifieste y que seas tú el honrado y el glorificado en todo. Por Cristo mi Dios. Amén. Bueno, hermanos, habíamos estado aprendiendo hasta el día de hoy en las dos clases anteriores la introducción que tuvimos con la primera clase, eh, hablando de qué es el discipulado, de dónde viene, cuál es el verdadero propósito, qué es lo que dice la Biblia en relación a eso, cómo se inició, y luego entramos de lleno a ver y analizar un concepto de, de discipulado. Y vimos que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que están inmiscuidos, o sea, están en el proceso varios elementos, ¿verdad? Varias personas, varios personajes que están detrás de ese proceso. Y vimos que ese mandato de ir y hacer discípulos no es solamente ir y ya se acabó, no, es comenzar un proceso, ¿verdad? Y el discipulado es parte de ese proceso que nos ha dejado el Señor. Ir es evangelizar, como vamos a ver ahora, y hacer discípulos, o sea, aquellos que han llegado a los pies del Señor a través de compartir el evangelio por medio de la evangelización. Entonces hay que discipularlos, ¿verdad? Hay que instruirlos, hay que enseñarles. El que hay que enseñarles, pues la doctrina de la Biblia, ¿verdad? Lo que el Señor ha dejado, y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Y vamos a recalcar, más bien dicho, hoy. Y vamos a ver otros pasajes de la Biblia que nos llevan justamente a esa responsabilidad que tenemos como iglesia, como miembros de una iglesia, de evangelizar, de hacer discípulos y de enseñar todo lo que Cristo hizo eh, de acuerdo a los evangelios y todo lo que corresponde a las instrucciones que Dios dejó a través de Pablo con el intercambio en el proceso de la formación de iglesias y el sostenimiento de la iglesia, ¿verdad? El desarrollo de las iglesias como tal. La mayoría de las cartas de Pablo, aparte de las personales, hablan siempre de corregir alguna situación bien particular que se estaba dando en el interior y en el desarrollo de las iglesias, especialmente
en la sana doctrina, de mantener la sana doctrina. Algunos enseñaban que, había que volver al judaísmo, a otros falsos maestros que se estaban introduciendo, otras falsas filosofías, otras divisiones, ¿verdad? Que había, otros la carnalidad, como los corintios, y así diversos problemas. Problemas que hasta el día de hoy las iglesias siguen padeciéndolas, y por eso, para eso quedaron los principios en las cartas eh, escritas por el apóstol Pablo, y de manera personal cómo debe ser el carácter de nosotros, aparte de lo que estamos dejando ahorita como parte del discipulado. Entonces, ahí dale clic, por favor, Robert. Ujú. No, la anterior, la anterior. Ahí. Esta es la clase 3. No, quiero la imagen que tenés ahí a la derecha. Ahí déjalo, no lo muevas. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga, es importante esta frase, encarga a hombres fieles que sean que idóneos para enseñar. También, Perdón, pastor. sí, Está la parte, hay como doble pantalla. Está la parte del discipulado que dice clase 3 y aparte está donde está segunda Timoteo. sí, estoy dando la introducción a la clase ahorita, hermano. Pero no se ve la parte que usted está hablando. Bueno, yo la estoy viendo, pero no. ¿Quién más no la ve, hermanos? Yo la veo a mano derecha. Pero, Hermano pero, Ronnie, ¿no la ama- ve? ¿Usted la ve, Maribel? ¿La ve bien? Sí, Sí, Maribel, Maribel ¿la sí ve la ve, bien? entonces es problema de tu máquina. no, yo veo donde dice segunda Timoteo, pero veo una franja nomás. O es así nomás, o no sé. Es que lo tiene cerrado, tiene que usar el cursor y abrirlo. Desde que lo tiene como tirado a la derecha. Sí, Sí, porque si no la viera con uno más que no la vea, es que no se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Pero si a uno la ve, Disculpe, hermano. Lo que pasa es que a lo mejor el hermano no sé si amplió la pantalla Sí, eso al es. momento de moverlo. Puede ser, Sí, para sí, que la minimice. sí, porque todos la ven. Sí, Solo yo la Maribel veo aquí, no. está de cuenta que es una sola presentación que es el Discipulado Cristiano clase 3 y se agrega a 2 de Timoteo 2:2 lo que ajá. está explicando el hermano. No sé sí si se se ve, agrega, pues está pero bien. una franja nomás se agrega ahí. Sí, hermanito, y ya, sí, ya se la computadora Hermano, suya. disculpe, Sí. agarre sus dos dedos y trate de hacerla grande y con los mismos dedos a la misma pantalla o chica, a ver si ese es el detalle, porque yo también la tenía así amplia, amplia. Ya la reduje. Ya estamos. No, no sigue la pantalla. Ya, hermano Marco. Bueno, hermano, No, sigue la si, pantalla ahí. si no va a tener que verlo por YouTube, hermano. Ujú, ok. Porque hace la grabación. Bueno, como decía, esas tres palabras son importantes. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que el proceso de discipulado no debe de parar, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿verdad? El proceso de discipulado es una responsabilidad, y le está dejando claro aquí Pablo a Timoteo que debe de trabajarlo, pero tiene que volverse él en un reproductor, y, y que los otros, los hombres fieles, que son idóneos para enseñar también a otros, o sea, preparados, como vamos a ver aquí. Pasa a la siguiente imagen, Robert.
Ok, encargar. Fíjense la palabra encargar. El significado de esta palabra encargar dice colocar juntos, es decir, presentar o alimento en el sentido físico o una verdad, ¿verdad? En el sentido intangible, pero una verdad. Por implicación, depositar como depósito o para protección. O sea, es como quien dice, vaya, aquí te doy esto, esta es una verdad que has aprendido, compártelo, ¿verdad? O este es algo que yo te doy, pues compártelo, compártelo con otro, este encarga. Ese es el sentido de la palabra en el griego que se está utilizando. La siguiente, y fiel. La palabra fiel que está ahí, hombres fieles, habla de alguien objetivamente digno de confianza. O sea que no se le puede dar a cualquier persona la responsabilidad de hacer discípulos, o sea, de tener a otra persona para discipular, sino tiene que ser fiel, ¿verdad? En un sentido objetivo, digno de confianza, o sea, que no va a compartir una fe media fe firme, ¿verdad? Media verdad, no. Una persona que da reflejo de crecimiento y tiene que comenzar a compartir esa fe, esas verdades que el Señor le ha dado, de que lo comparta con otro. El siguiente, la palabra utilizada ahí para idóneo, ese Jicanos, idóneo. Esa habla también de una palabra se utilizaba en aquel entonces de como comercio, una fianza, o sea, algo que le da garantía para que una persona haga o realice en algo, ¿verdad? En el caso de alguien que acaba de pasar un jurado, que fue declarado culpable, pero puede pagar fianza para poder salir y el proceso sigue. Entonces, esa fianza le da la garantía a él de poder hacer algo, ¿verdad? O también competente. Eso quiere decir que si volvemos al texto, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto colócalo junto, esto preséntalo, presenta esta verdad, deposítala en la persona de hombres fieles, que sean dignos de confianza, de que sean obedientes y que sean personas que aprenden a persuadir a otros. Y la palabra persuadir no es engañar, sino decir la verdad. Y jícanos, que ese que fiel es una persona que es competente para compartir la fe, para enseñar a otros lo que el Señor le ha dado en su vida cristiana, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo también se preocupó por el proceso de discipulado y le dice a Timoteo, tienes que darle seguimiento a esto. Y especialmente en la iglesia donde él estaba, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. Siguiente. Y al final, instruir, didasco, es enseñar, instruir, aprender. Esta palabra es bien interesante que no solamente lleva la idea de uno que está, quiero decir, aprendiendo, sino también uno que enseña. O sea, el que está aprendiendo también tiene la responsabilidad de enseñar. Ambos roles, ese es didasco. También en Juan 5:39 habla
Dice, escudriñad las escrituras porque ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra escudriñad es didascalía y lleva como base esta palabra, ¿verdad? Didasco, enseñar. Está hablando de escudriñar para enseñar, ¿verdad? Y por eso didascalía es una palabra compuesta. Siguiente diapositiva. Y de hacer discípulos. Si se recuerdan, habíamos visto de que hay una responsabilidad de ir y hacer discípulos, pero vamos a tratar de dar la respuesta a estas preguntas. Dale, Robert, a estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué hicieron los discípulos después que Cristo ascendió al cielo? ¿Y cómo le dieron seguimiento a ellos? ¿Verdad? ¿Qué hicieron los discípulos después que Cristo ascendió a los cielos? Porque acuérdense que antes de ascender al cielo, Cristo les dijo, les dio esta ordenanza para que ellos tomaran eso. Y pasaron unos días y esperaron justamente el momento de Pentecostés para dar inicio a no solamente a la iglesia, sino también a este proceso. Entonces, vamos a dar la respuesta a través de unos textos que la Biblia nos lleva a dar respuesta a, a estas dos preguntas. Veamos, Robert, la siguiente. Dale. ¿Quiénes intervienen en el discipulado? ¿Verdad? Para saber de qué seguimiento tuvieron después de que Cristo les entregó esta responsabilidad, pues quiénes son los responsables. Esto lo tienen ahí en su manual, ¿verdad? Entonces, dale, Robert, porfa. Sí, hermano. El hermano Víctor tenía la mano levantada ahora para que más tardito lea la palabra. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Hermano Víctor. Ajá. Sí, pastor, solo con una consulta, las palabras que usted acaba de mencionar como gicanos o didasco, esas palabras son griegos o son hebreos, no sé. Estamos en el Nuevo Testamento, hermano. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego Ah, koiné, o sea, un griego antiguo. El Antiguo amén, Testamento se fue escrito en dos lenguas. Una parte muy mínima en arameo, que son nada más algunos textos, y la mayoría en hebreo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento fue escrito especialmente en hebreo y algunas partes en arameo, como el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel fue escrito en una parte en arameo. Pero todo el Nuevo Testamento es el griego koiné, en el que fue escrito originalmente. Esas palabras que amén, estaban ahí son griegas. amén, hermano, solo Ok. esa era mi pregunta. Ujú. Bueno, ponlo todo, Robert. Creo que hay una más. Ok. Todos los que intervienen en el proceso de discipulado son este grupo, ¿verdad? El que es discipulado, o sea, el creyente convertido, el maestro, el discipulador, el líder o el maestro, el Espíritu Santo, el que actúa en el creyente de manera espiritual, Dios y su Hijo Jesucristo, la base de todo, y un medio. ¿Cuál es ese medio? El proceso de crecimiento espiritual del creyente. Acuérdense que todavía estamos en la primera definición. Y la primera definición dice que hay un proceso espiritual de crecimiento, ¿verdad? De crecimiento espiritual que conlleva el discipulado. Pues efectivamente es un proceso.
y interviene la Trinidad misma en todo este proceso. O sea que tenemos que estar conscientes, hermanos, que cuando estamos discipulando a una persona, no soy yo. Por eso debemos de estar muy conscientes cuando estamos compartiendo con otra persona con la intencionalidad de formarlo, con la intencionalidad de que aprenda las verdades espirituales para que su vida espiritual crezca y se fortalezca y permanezca en la fe, ¿verdad? Entonces, eso no es que algunos que evangelizan y dicen yo gané, ¿verdad? Jamás hemos ganado un alma. Es el Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. En el discipulado, si no está el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo de por medio, eh, es cualquier intervención humana en ese momento y quizás estemos truncando, estemos entorpeciendo el verdadero crecimiento espiritual de la persona que decimos nosotros que estamos discipulando, ¿verdad? Simplemente estamos obedeciendo a una orden, pero es el Espíritu Santo quien se encarga de llegar hasta lo más profundo de la persona, de su corazón, de su alma, de su mente, para transformar la vida de aquella persona y que vaya creciendo, como dice el texto, de gloria en gloria, o sea, de pasos en la imagen de nuestro Señor Jesús. Ese es el punto importantísimo en esto, ¿verdad? Todos los que intervienen no solo son humanos, creyentes, sino las tres personas espirituales están presentes en eso también. Vayamos al siguiente. Sigue. Entonces, cuando el texto dice ir y hacer, ir es ir y compartir mi fe, ¿verdad? Eso habla de evangelizar. Luego, el siguiente, hacer discípulos. Vamos a basarnos hoy un poco en Hechos 2, del 41 al 42 para explicar esta parte. Bien, ponlo, Robert. El 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí, perdón que está repetido. Hermanos, este texto de Hechos 2 es justamente la última parte de el, el mensaje o la prédica o la conferencia que dio Pedro después que el Espíritu Santo se manifestó en el grupo de todos los que estaban presentes ahí en el monte, en el aposento alto, porque ahí llegaron, ¿verdad? Bueno, no estaban en el monte. Y ahí se presentaron y otros más que también vieron eso y se sorprendieron. Y dice el texto que fueron como 3,000 los que se añadieron, o sea, creyeron a la predicación de, el apóstol Pedro. Ese justamente después de toda la respuesta de Dios a la prédica de Pedro fue esta, ¿verdad? Permitió que 3,000 personas se agregaran. Imagínense que fuera nuestra iglesia y que 3,000 personas se agregan. No solamente hay que explicarles qué significado tiene la decisión que han tomado, sino comenzar el proceso de discipulado con ellos. Y para ello, ¿qué debería de haber? Un buen grupo de personas para que comiencen a trabajar
con estas 3,000 personas que se han agregado. Tremendo trabajo los que los discípulos hicieron. ¿Y cuál fue la clave? El versículo 42 nos da la clave. Da la siguiente imagen, Robert. Y ahí está, ¿verdad? El primero es evangelizar, eso lo hizo Pedro. El segundo dice, fueron bautizados, ¿ok? Y el tercero, ajá, veamos el tercero, es discipular. A esos 3,000 se discipularon y comenzó el proceso de discipulado. Y ahí vemos el proceso de discipulado en el versículo 42. ¿Y cuál era la meta? Al siguiente veamos personas idóneas para enseñar, tal y como lo dice segunda de Timoteo, el que acabamos de ver. Y el último, ujú, la idea es crear discípulos para que estos se reproduzcan en otros. Entonces vamos a analizar un poquito este versículo 42. Veamos la siguiente imagen. Ujú. La vida de los primeros creyentes. Primero evangelizaron, bautizaron. El bautismo es afirmar la fe y en el proceso de discipulado se dieron 4 cosas, de acuerdo a como dice el versículo 42. Perseveraban en la doctrina. Eso quiere decir que enseñaban, constantemente enseñaban. Enseñaban que en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La base seguía siendo la experiencia de ellos en su vida con Cristo. Todas las parábolas que él dijo comenzaron a compartirse, comenzaron a enseñarla y los principios que Cristo les enseñó a través de eso. Cuando ellos estuvieron viendo los milagros, hablaban de sus milagros. Cuando ellos estuvieron viendo cómo él trató a la mujer de Samaria, ¿verdad? Todo eso, la forma en que Cristo desarrolló su vida juntamente con ellos, cómo los discipuló, ese es justamente el evangelio del Señor, del Señor Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Les explicaban por qué vino, ¿verdad? ¿Por qué murió y por qué resucitó? Ese es el evangelio, justamente eso. Y eso ellos lo explicaban. ¿Por qué razón? Porque los escritos todavía no estaban. Los evangelios todavía no se habían escrito. Ellos de su pura experiencia estaban compartiendo y así comenzaron y enseñaban. La base fue, perseveraban en la doctrina. Y vamos a ver qué significa la palabra perseverar. Luego, después de eso, comunión unos con otros. A eso nosotros le llamamos congregarnos. Y en la congregación, cuando llegamos a la iglesia, hacemos una coinonía. Pero la coinonía es para edificarnos en el cuerpo de Cristo, no para criticarnos los unos a los otros como se llega, ¿verdad? Que hay grupos aquí, que hay grupos allá, que yo no me llevo con aquella. O sea, la cosa en la iglesia es otra cosa, ¿verdad? No es la verdadera comunión, o sea, la coinonía, que es la palabra que se utiliza aquí, la comunión de unos con otros sin que hayan diferencias, sin que hayan problemas, sin que uno se sienta más que el otro. No, la clave en ellos es que esa comunión era espiritual. No era porque, yo me llevo bien con este porque este tiene dinero. Yo me llevo bien con este porque este habla de los temas que a mí me gustan. ¿Verdad? No, yo me llevo esta porque a mí me gusta esta chica o esto y lo otro. No, no es nada de eso, sino era una conversación, era una coinonía espiritual la que les caracterizaba. Tercero, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es eso? Compartían juntos la Santa Cena. Eso es para ellos la Santa Cena, como Cristo la
lo hizo en el aposento alto con ellos y les dijo que tenían que hacerlo cada vez, qué es lo que realmente ellos hacían. No solamente se acordaban de su muerte y su resurrección, sino, como Pablo dice en Primera de Timoteo, es un recordatorio y también de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, pero también es un recordatorio de su segunda venida, ¿verdad? De decir, Maranata, Cristo, ven pronto. Eso era el segundo. Y el tercero, perseveraban en las oraciones, se reunían como coinonía y parte de eso era no solamente platicar, conocerse, hablar de las cosas que habían aprendido en el día, cómo Dios les había hecho esto, cómo de esto. O sea, eran cosas espirituales las que ellos compartían y perseveraban en las oraciones. Parte de las características de este pueblo, acuérdense que no habían gentiles y judíos, y los judíos siempre han tenido la característica de cantar. Eran parte de la cultura de las iglesias de aquel entonces, la alabanza y la alabanza a Dios. Entonces, en las oraciones llevaba también implícito la adoración a Dios. Ahora, veamos la siguiente. Perseveraban. Esta palabra perseverar es un verbo griego que comunica una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. Esto es lo que este famoso teólogo sostiene, ¿verdad? Lungenecker es un teólogo alemán y él define o traduce de esta manera la palabra y justamente es lo que dice el diccionario el de Strong, que habla justamente de eso, ¿verdad? De una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. Y el curso de acción aquí es el discipulado. Veamos la siguiente. Esto justamente fue la fundación de la vida espiritual de la primera iglesia. Entonces, la fundación de la vida espiritual, cuando dice perseveraban, que es llevar un objetivo, ¿verdad? Y mantenerse en él. En el día de Pentecostés, cuando inició todo, el sonido del viento, las lenguas de fuego y la conversión de 3,000 personas fueron eventos extremadamente notables. Pero las cosas descritas en Hechos 2:42 fueron la llegada duradera de aquella obra de Dios. Por eso este versículo muchas veces ni se toma en cuenta. Pero este versículo de 2:42, Hechos 2:42, es tan importantísimo para las iglesias que deberíamos de estarlos predicando muy constantemente y hacérselo ver, especialmente el liderazgo. Veamos la siguiente, Robert. No, es la anterior. Esa. Perseveraban, sí. Sí. La fundación de la vida, perseverar, anhelar una cosa, ¿verdad? Es ese lo que define el diccionario Strong. Perseverar constantemente. Se tiene estos son énfasis que se utilizan dentro de la Biblia con esta misma palabra. Esta misma palabra también lleva a anhelar una cosa, o sea, perseverar para adquirir algo. Perseverar constantemente, diligente, es en un lugar, ¿verdad? O sea, ir y estar allí ser constantes en un lugar. Eh, si
digamos, yo pertenezco a una iglesia y voy a la iglesia, este, y yo debo de perseverar por estar siempre ahí, de perseverar por estar siempre sirviendo, como vemos en varias aplicaciones que esta palabra tiene. Persistir en un lugar, asistir asiduamente a todos los ejercicios, o sea, de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no, este año, en enero yo comencé, voy a comenzar a hacer ejercicio para bajar de peso y voy a ir al gimnasio o voy a comenzar a correr o a hacer ejercicio en enero, ¿verdad? No, pero ya después pasaron los días y en enero no pasó. No, febrero inicio, ¿verdad? Ya pasaron los días de febrero y todavía no he iniciado y ya estamos en marzo, a mediados de marzo. Y le dije, no, a finales de marzo voy a decir, si no, en Semana Santa, ¿verdad? En abril. Y total, va pasando el tiempo y no persevera. Esa es la idea de perseverar, ¿verdad? Es alguien que disciplinariamente asiste asiduamente a realizar algo, ¿verdad? Como en este caso, así como vamos a trabajar, ¿verdad? Si estamos trabajando, lo hacemos porque no nos pagan, pero no en este caso, por amor al Señor, por una responsabilidad espiritual que Dios nos ha dejado. También puede significar adherirse estrechamente como un servidor, ¿verdad? Adherirse estrechamente a aquello. Y esto es justamente lo que pasa cuando nosotros descubrimos nuestro don. El don que Dios nos ha dado, eso nos afirma en nuestro servicio a Dios. Por eso es uno de los ingredientes principales dentro del discipulado, el descubrir el don, para que una vez descubierto nosotros sepamos por dónde quiere el Dios que yo siga. Veamos la siguiente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada pastor, cada líder debe de buscar no ser original. Ya para nosotros, amados hermanos, si hay pastores entre nosotros, yo les digo, ya no podemos ser originales. El original fue el Señor Jesús y la base nos ha sido dada por Él, en el sentido de que no podemos tener nuestra propia doctrina. Cuando se hace eso, entonces se comienzan a enseñar falsas doctrinas y nos olvidamos de la base de la doctrina de los apóstoles, que es la verdad de Dios. Porque, como les decía, la doctrina de los apóstoles es justamente lo que ellos compartían, ¿verdad? La vida de Cristo, su vida, su relación con Él, su muerte, lo que pasó, cómo ellos lo sintieron, cómo ellos lo vivieron y cada cosa que observaron y su resurrección, ¿verdad? Y toda la obra que Dios hizo en esos días que se les apareció en varias ocasiones. Ese era el testimonio de ellos y esa es justamente la doctrina de los apóstoles, que es la verdad de Dios. Y luego tenemos el apóstol asignado a los gentiles, Pablo, que también nos da algunas verdades y Dios permitió que Pablo escribiera casi en un 80% del Nuevo Testamento. Y ese es parte del fundamento de la vida cristiana de la primera iglesia. Veamos la siguiente. Okay, aquí hay un texto. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Como decía la imagen anterior, que la idea es eh, que esa base del Señor Jesús ya no nos permite en el sentido espiritual de, de agregar, de poner otras cosas que no sea lo que dice Pablo aquí en este texto de Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 10 al 15. Y lo voy a leer. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento,
¿verdad? Entonces Pablo está hablando a las iglesias que fue fundando, y en este caso la iglesia de Corinto, que él fundó esta iglesia y la mayoría de ellos eran no judíos, eran gentiles. Él puso el fundamento. ¿Y cuál fue ese fundamento? La doctrina de los apóstoles. Puso el fundamento y otro edifica encima. O sea, aquí Pablo ya está dejando la premisa de que sobre ese fundamento hay que seguir poniendo ladrillos. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ajá. Bueno, aquí Pablo le agrega un diferente elemento. Y dice, otro edifica, ¿verdad? Uno, alguien que está discipulando, alguien que está enseñando, un pastor, el pastor de la iglesia está sobre edificando, sobre su grey, sobre lo que son parte de su congregación, sus discípulos, ¿verdad? Está sobre edificando. Por eso la predicación de la palabra de Dios en la iglesia es fundamental. Y el pastor tiene que prepararse profundamente eh, y tener esa comunión con el Señor, y en esa comunión Dios le enseña y le da rienda suelta a todo lo que ha aprendido en la base bíblica que ha tomado para el tema a desarrollar, o se está desarrollando un libro, o de dónde depende del plan que ya tengan, ¿verdad? Que el liderazgo se ha reunido para decir, no, este es lo que Dios nos está guiando para llevar la iglesia por aquí, por allá. La iglesia está necesitando esto porque cada iglesia es diferente y no todos tienen los mismos padecimientos, pero hay algunas cosas comunes. Y ahí es donde le apuntan, ¿verdad? Entonces, hay los que están edificando, pero mire, qué lindo esto, ¿verdad? Mire cada uno cómo sobreedifica. La responsabilidad de nosotros también está en mantenernos estudiando la palabra de Dios. Nosotros nos sobreedificamos. No solamente nos quedamos esperando que me enseñen. No, yo debo ir. Y para eso está el devocional. Hay tres maneras por las cuales yo puedo ir a la palabra de Dios. Uno, lectura. Pero la lectura es solamente eso, ¿verdad? Una lectura. Dos, un devocional. Un texto de la Biblia, lo leo y pues hago una oración, busco un principio y lo aplico a mi vida, ¿verdad? Y defino un principio que aparezca ahí. Hay infinidad, miles de modelos de cómo hacer un devocional, y en línea pueden encontrar un montón de iglesias que están dedicando ahora a través de las redes sociales tiempo para compartir pasajes de la Biblia o devocionales, ¿verdad? Entonces, esa es una manera. Y el otro, un estudio serio de la palabra, ¿verdad? Serio, profundizar en las verdades de la palabra del Señor. Entonces, tres formas en las cuales yo puedo acudir. Y dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento. Y aquí de nuevo Pablo está afirmando esto. Nadie puede poner otro fundamento porque el fundamento ya lo puso Cristo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro, porque si no está poniendo otros dioses y no a Jesucristo, que es el centro de la vida del creyente. Versículo 12. Y si sobre este fundamento, Cristo, ¿verdad? Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, como diciendo, miren, de estas 6 cosas, hay 3 cosas que no se destruyen, pero hay otras 3 que al fuego se las quema. Las piedras preciosas, la plata y el oro, esas no se destruyen. El oro se puede volver líquido, pero sigue siendo oro. La plata lo igual, y las piedras preciosas siguen siendo, no se destruyen, no se queman. Un diamante no se quema,
sigue siendo una piedra ahumada tal vez, pero no, ¿verdad? Sigue siendo una piedra preciosa. Pero la madera, el heno y la hojarasca no. Entonces, Pablo está diciendo aquí, utilizando estas seis figuras, que debemos de procurar el edificar nuestra vida espiritual, nuestro muro de protección eh, con oro, piedras preciosas y plata, algo que perdure. Y le dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, o cualquier obra que nosotros hagamos, el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, o sea, sobre el fundamento, ¿verdad? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como ¿por qué? Dice. Fuego. Ajá. Ahora, aquí no está hablando Pablo de que la salvación se pierde, ¿verdad? No está hablando de eso, sino que está hablando de ese proceso de discipulado y que ya la persona debe de ir edificándose, pero aunque no le he puesto nada encima de ese fundamento y que ahí se quedó y no creció espiritualmente, eh, va a ser salvo, como por fuego, así, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, a fin de año siempre estábamos preocupados ahí, todos, ¿verdad? De que si nos iba a alcanzar la nota para pasar, y entonces ya le mandaban a llamar a mis papás y, y entregaban el cuadro de notas, la libreta, y y algunos maestros nos decían, mira, no te alcanzó, ¿verdad? Para, para pasar a la materia y que vas a tener que venir pues, y hacer así un tiempo compensatorio para pasarla. Pero era penoso que eso pasara, que no me alcanzara para la fe, para, para pasar la materia. Pero tampoco con esto es como algunos dicen, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Que ay, como ya soy salvo, puedo hacer lo que a mí se me antoja. No, tampoco eso. Pablo no está diciendo eso tampoco. Sino tenemos la responsabilidad de mantenernos fieles y ir creciendo espiritualmente. Y como dice ahí, hay una recompensa. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, y se estén dando premios y coronas a aquel que no sobreedificó, no se le dará ninguna recompensa, sino que así raspado, ¿verdad? Como ahumado va a pasar. Eso es justamente lo que está diciendo Pablo acá, en el texto. Y no hay que malinterpretar eso. Pasemos a la siguiente imagen. Hermano, hermano, la hermana Vilma Hermana tiene... Vilma, sí. Buenas noches, hermano. Era Buenas que le noches. quería hacer una pregunta. Dígame. En base justamente a un texto que usted puso ahorita, que decía que lo de los pastores, dice, cada pastor debe de buscar no ser original en el sentido de que no tenemos nuestra propia doctrina, sino la doctrina de los apóstoles que es la verdad, que es la verdad de Cristo. Bueno, Ujú. en la iglesia, bueno, nosotros nos iniciamos en una iglesia bautista, pero por el motivo de que nos cambiamos de lugar, o estamos asistiendo ahorita a una iglesia, eh, como se dice, pentecostal. Y Sí. justamente nos dieron ayer un manual de que ellos quieren que nosotros pertenezcamos ahí a la iglesia, que tengamos una membresía. Y justamente me puse a pensar en eso y ahorita la que la estaba leyendo dice, creemos en el ministerio de la mujer. Hechos, es decir, son una serie de cosas que ellos ponen que dice doctrina Ujú. fundamental, ¿ya? Que ellos creen, dice, el último dice, creemos en el ministerio de la mujer, Hechos 21, 8, 9.
pero ahorita leyéndolo es como que lo han tomado nomás, pero no es que en sí tiene, es decir, cogieron el versículo y lo sacaron de contexto, porque ahorita Ajá. justamente estaba hablando y también Hechos 9:36, que Ujú, decía que Tabita hacía buenas obras y nada más. ujú, Ya, es con respecto a eso que le quería hacer esa pregunta, porque digo, ellos quieren que nosotros formemos parte de, es decir, que tengamos una membresía ahí, pero al menos yo no estoy de acuerdo con eso en base a lo que usted nos sí, está enseñando ahorita. ujú. Sí, ¿usted pertenecía a qué iglesia? A una iglesia bautista, sino que Ah, ok. Ujú, quedaba en sí. la parte central de Guayaquil, pero Ujú, nosotros nos cambiamos a una parte como alejada de lo que es el centro de Guayaquil. sí. Este, mire, hay que respetar a los hermanos, ¿verdad? Hay que respetar. Claro, Eh, eh, pero siempre va a haber, si ha pertenecido a una iglesia bautista o una iglesia eh, que es un tanto de la misma línea de los bautistas, este, siempre va a haber controversias claro, doctrinales, ¿verdad? Doctrinales en relación a la forma de practicar el cristianismo. Y, y esa es una, ¿verdad? La que usted lee ahí. Habrán otras. Eh, de país en país, en algunos casos varían. Hay algunas cosas que son comunes. Eh, claro, Mi consejo en ese sentido es eh, que yo no estoy eh, obligado espiritualmente a hacer buenas obras para que mi vida espiritual crezca o yo me sienta seguro espiritualmente de que eso es así. O que eso me da la seguridad de la salvación, ¿verdad? El hacer correcto, obras. Pues no, ¿verdad? Como dice Efesios, la salvación es por fe y no por obras. No es que yo tenga que hacer y esforzarme cada día por hacer obras y que eso es lo que me va a garantizar a mí un espacio en la Nueva Jerusalén. No, ¿verdad? No. Por eso es que yo casi siempre aconsejo a alguien que ha estado en una iglesia y que por cuestiones de trabajo o algunas otras, que se casa de alguien que es pentecostal y deciden ir a la iglesia pentecostal, este, pues hay que respetar a los hermanos, lo que ellos practican y pues eso es lo que creen, ¿verdad? Y ahí, por lo menos en mi país, aquí en El Salvador, hay iglesias pentecostales, son la mayoría, y, pero son muy respetuosos. Tienen sus propias lineamientos, pero no exigen que deba de hacerse, ¿verdad? No es un requisito. Aunque ellos lo enseñan dentro de su proceso de discipulado, en su doctrina la enseñan y en la formación, pero es decisión de cada quien, ¿verdad? Por lo menos aquí en el país tienen esa libertad. Hay algunas otras que no, ¿verdad? Que son así, bien rigurosas, pero claro, la gente se adapta, la gente se adapta a esa forma de ser y es Dios que se encarga en este caso, ¿verdad? Nosotros lo que debemos de procurar es aprender y crecer espiritualmente. Por eso eh, debemos de buscar una iglesia en donde, o sea, una iglesia no que me entretenga, porque la idea no es que me entretenga, sino una iglesia que enseñe, que tenga una sana doctrina, ¿verdad? Y que se enseñe la palabra y que me motive a mí a servir dentro de la iglesia. Generalmente son iglesias un poco más, este, eh,
o sea, no son emocionalistas, sino, y las iglesias bautistas, pues yo acepto también porque pertenezco a una iglesia bautista, que somos un poco fríos, ¿verdad? Y ellos, Correcto. yo admiro definitivamente, ¿verdad? Y he ido a predicar a varias iglesias pentecostales y eso era imposible hace como 25 30 años aquí en mi país. Pero eso se ha abierto con los pastores jóvenes y ahí hemos tenido esa oportunidad de también compartir y han llegado algunos de ellos a nuestra iglesia y mantienen una sana doctrina, mantienen un respeto, ¿verdad? Como yo he mantenido un respeto cuando he llegado a ellos y platicamos y nunca hemos encontrado una controversia, porque tampoco es ese el punto, ¿verdad? Ese es lo que hemos aprendido. Ajá, díganme. Lo que pasa es que, mire, pastor, lo que pasa es que la hermana, la que fundó el ministerio, ella todavía vive. Claro, ya está bien, bien mayorcita. Y como todos han sido discipulados, es decir, todos los que comenzaron el ministerio están vivos todavía. Y ellos están todavía en ellos son, dice que ellos sí, ellos están ya moldados a su doctrina Sí, y que ellos no, nadie se las va a cambiar porque todos los que han venido han sido adoctrinados, sino que como le digo, la iglesia donde yo estoy, como es un lugar apartado, de la ciudad, ahí nos congregamos personas que han pertenecido a otras denominaciones, no solo a la pentecostal, ujú, sino como a varias, y hay como se dice, como un choque. Por eso llegan hermanos y se van, porque como ellos ya tienen su doctrina establecida, ya nadie se las va a cambiar. Incluso sí, su manera de orar, su forma de vestimenta y todas esas cosas. ujú, Pero a veces ellos le quieren, como se dice, adoctrinarnos a nosotros a esa manera, pero ujú, como yo le digo a mi esposo, sí, ¿sabe qué? Le digo, mientras ellos no me obliguen, ni yo tampoco los puedo obligar, porque ya es imposible que sí, yo les cambie su doctrina a ellos, ni ajá. ellos tampoco a mí, le digo. Ujú, sí, por eso, hermana Vilma, yo le digo, no trate de entrar en controversias Ah, no, no, para y, nada, no, para nada, en ajá, absoluto, no, sea lo no. más prudente, Sí, sí, respételes y ámelos, ¿verdad? Ámelos. Y pero si no se siente bien, se siente incómoda, hermana, lo mejor para usted y su familia es que busque una iglesia donde es que uno tiene que buscar también a alguien donde uno se siente bien, que se siente aceptado, se siente claro, claro, edificado, ¿verdad? Espiritualmente. Yo no debo buscar una iglesia por solamente sentirme bien, sino porque soy edificado espiritualmente, ¿verdad? Porque ahí se preocupan por mí dentro de la iglesia, por mi crecimiento espiritual, por varias áreas en mi vida. Y esa es claro. parte de la labor de la iglesia y pastoral que se debe estar haciendo con los miembros de la iglesia. No exigiéndoles que hagan esto, que hagan lo otro, ¿verdad? Así que espero que le sirva el consejo. Ya, Eh, gracias, pastor, ok. sí, que cuide su corazón, hermana. Eso es lo que le digo, cuide su corazón, ¿verdad? Que no caiga en aquello, ay, que sí, que no. Cuídelo, cuídelo. No, incluso le cuento que mi esposo ya no está yendo. Yo Ujú, nomás estoy yendo porque mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, ya ujú, no voy a ir porque no me gustan las cosas que hacen y todo eso. Es decir, en el tema doctrinal, no me gusta sí, sí, claro. y ya dejó de Sí. ir y ya pues yo voy porque como yo le digo, sabes que la Biblia me manda a congregarme, le digo, es decir, no hay otro Ujú, lugar donde nos congreguemos por aquí, como le digo, es un lugar apartado de la ciudad, es decir, sí. y salir a la parte céntrica, como usted sabe, aquí en Ecuador la situación está muy peligrosa, la Ujú, delincuencia, los secuestros está muy, muy terrible, es decir, no sí. nos podemos ir al lugar donde nosotros nos congregamos, que eso es como Ujú, 1 hora de aquí del centro, y por ajá. aquí cerca son lugares nuevos, las mayorías de iglesias pentecostales son los que han Ujú, marcado su territorio por aquí. ok.
Bueno, estaré orando por usted, hermana Vilma, que el Señor Amén, amén, pastor, les amén. abra puertas ahí y que cuiden, ¿verdad? Que se cuiden ustedes de manera espiritual, su integridad espiritual y que no caigan en una lucha, ¿verdad? No caigan en una lucha. Muy bien, gracias, hermana Vilma. Listo, hermano. Sí, Gracias también a usted. bueno, eh, perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra griega koinonía, aquí traducida es comunión, lleva la idea de asociación, comunión, convivio, participación, significa compartir algo. Y esa es parte de lo que la iglesia primitiva tenía, caracterizaba. Dice, más adelante dice que todas las cosas las tenían en común y nada le hacía falta a nadie, sino que el que tenía le daba y eso es comunión, ¿verdad? Eso es comunión. Y este fue un momento lindo que la iglesia primitiva vivió íntegramente el cristianismo en su máxima expresión. Y y creo, ¿verdad? A mi juicio, que deberíamos de seguir esos pasos como cristianos, como iglesia de mantener un tiempo de coinonía, pero una coinonía verdadera, ¿verdad? En donde los corazones no van a discutir, no van a ver si me cae bien o me cae mal, sino a compartir una vida espiritual, a estar contentos porque el Señor está ahí. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante sobre qué es lo que compartimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que compartimos? O qué es lo que deberíamos de estar compartiendo. Sí, esta es la siguiente. Veamos la siguiente, Robert. ¿Qué compartimos y qué debemos de estar compartiendo? Miren, tenemos tantas cosas que hablar porque tenemos un mismo Señor, hablar de Jesús. Tenemos una misma guía para la vida, que es la palabra del Señor. Hay tanto de lo que hay que compartir de ella. Tenemos el mismo amor de Dios. Cómo Dios me ha amado, ¿verdad? Cómo ha manifestado el amor en mi vida. Tengo tanto que compartir. Tenemos el mismo deseo de adorarlo. Cuando hay algo genuino en nosotros, de adorar a Dios. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces hay tanto que compartir. Las mismas batallas espirituales, las mismas victorias espirituales. No, mira que a mí me pasó esto, ¿no? Y el Señor me ayudó a ganar esta batalla y lo hizo de esta manera. O sea, compartir esas cosas, esa es parte de la comunión, de la coinonía. El mismo trabajo de vivir por Él, ¿verdad? O sea, eh, cuando Dios nos llamó, no nos llamó a que dejáramos todo como los discípulos como los apóstoles, por eso les llamó apóstol, ¿verdad? Y que se entregaran a su vida. No, Dios quiere que le sigamos y por eso nos ha dado la instrucción en su palabra y nos ha dejado instrucciones específicas de cómo seguirlo y eso es justamente lo que yo les estoy compartiendo, que es parte del discipulado. Y eh, Dios quiere que mi corazón aunque esté trabajando, estoy pensando en Él. Aunque voy en un medio de transporte, estoy pensando en Él. Aunque estoy con mi familia, estoy pensando en Él. O sea, como decir, yo cuando estaba enamorado de mi esposa, eh, yo la miraba en la sopa, la miraba en cualquier lugar, ¿verdad? Estaba loco, enamorado de ella, antes de casarnos. Pues el Señor quiere eso, ¿verdad? Aquí hay un grupo de la iglesia que compuso una canción que se llama Loco por Cristo y habla justamente de eso, ¿verdad? De loco. Aunque nos digan locos, pero no importa, ¿verdad? Amar al Señor sobre todas las cosas, ese el primer mandamiento que Dios nos ha dejado. Y luego amarnos entre nosotros. ¿Verdad? Y ese es justamente el trabajo de vivir por Él, para Él. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida, no algunos, todos los días, y en cada momento. Y el mismo gozo de comunicar el Evangelio, ¿verdad?
Compartir, fíjate que hoy le compartí a tal persona, no, es que ahora y me preguntaron y, o sea, porque Dios siempre nos da oportunidad de compartir el evangelio, hermanos. Siempre, todos los días nos da oportunidades que no las vemos o nos hacemos el desentendido, ¿verdad? O me da pena, pero todas las veces nos da oportunidades de compartir el evangelio. No las deje pasar, no deje, ahí el Espíritu está luchando, ¿verdad? Con él, lo hago, no lo hago, hágalo, hágalo, el Señor va a hacer todo lo demás. Entonces, esto es lo que debemos de estar compartiendo y muchas otras cosas más, son algunas nada más de las que yo he puesto aquí. Pero hay tanto que compartir que no es de compartir, mira, que ¿cómo se llama? El jugador del Atlético de Madrid le pegó 2 veces al balón y le anularon el penal, ¿verdad? Que ganó el Real Madrid o que ganó el Barça, o esto, o lo otro, o el equipo de preferido ahí en su país. En fin, no, no, ¿verdad? Yo no digo que no hay que hablar de eso, sí, pero cuando estemos en comunión, cuando estemos con los hermanos, que hablemos de esas cosas que nos ayudan y nos edifican. Veamos la siguiente, Robert. Perseveraban en el partimiento del pan y habla, el partimiento del pan es viviendo tan cerca del tiempo cuando Jesús fue crucificado, nunca quisieron olvidar lo que él hizo en la cruz, ¿verdad? Por eso el partimiento, el perseverado en el partimiento del pan es ese momento donde dice de partir la Santa Cena, ¿verdad? Mi cuerpo es compartido, mi cuerpo fue destruido por ustedes. Ellos siempre se recordaban de ese momento en el cual él entregó su vida por ellos y nunca quisieron olvidarlo. Cuanto más importante es para nosotros nunca olvidar eso. Perseveraban también en las oraciones. Cuando la obra de Dios ha sido cumplida, el pueblo de Dios se reúne para orar y para alabar. Entonces, 4 cosas, no se les olvide. Permanecer en la doctrina de los apóstoles, eh, tener coinonía unos con otros, el partimiento del pan, recordar la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús en la Santa Cena y su segunda venida y perseverar en las oraciones y adorar a Dios. Eso fue justamente lo que sostuvo a la iglesia y fundamentó su vida cristiana a la primera iglesia en los primeros días. Esa fue la clave. Nosotros deberíamos de estar repitiendo esto. Y esa es parte del discipulado. Vamos a la siguiente, hermano. La doctrina de los apóstoles en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo demás que leemos del poder y la gloria de la iglesia primitiva fluye de estas 4 cosas. La fundación de la palabra, de los apóstoles, la comunión unos con otros, el recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz y la oración y adoración. 4 cosas claves. La siguiente. Y Eliezer, ¿cómo dieron seguimiento a eso? Eso es lo que ellos inmediatamente hicieron. Pero ¿cómo le dieron seguimiento, verdad? A esto. Hechos 2, 41, 42, pero creo que nos vamos a pasar a otro. Vamos a la siguiente. Efesios 2 del 19 al 20. Aquí está el texto, ¿verdad? Aquí tengo el texto. Veamos el seguimiento que dieron los discípulos en la vida cristiana, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 19 de Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros. Y Pablo le está diciendo esto a los de Efesios, a los de Éfeso. Y también nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos. O sea, somos así, ¿verdad? Conciudadanos. Así como si ustedes de Colombia, pues los que son colombianos son conciudadanos como usted de Colombia.
o de México, o de Ecuador, o de Argentina, o de Costa Rica, o de Honduras, ¿verdad? De que son de los países que he oído que están en esta clase. Entonces, advenedizos, como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense bien, de nuevo Pablo, ¿verdad? Repite lo que ya se había dicho por Pedro en Hechos capítulo 2, 42. Y el fundamento, y el mismo Pablo lo ratifica, ¿verdad? Ya está puesto. Pero ese fundamento es justamente lo que fueron enseñando los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Él es el fundamento del proceso de discipulado. Tiene que ser un creyente ya convertido, ya tiene la base. Ahí comienza el Espíritu a actuar a través del proceso de discipulado. Veamos la siguiente. Dice que no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Miren qué privilegio esto, hermanos. Si usted es de apellido Díaz, usted es miembro de la familia de los Díaz, ¿verdad? De toda su familia y tíos, primos y de todos los que son parte de la familia. Pero el ser miembro de la familia de Dios solamente se adquiere a través de reconocer la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y como dice Juan, ¿verdad? Que a todos los que creyeron en Cristo, Dios les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, porque Cristo es la principal piedra del ángulo. O sea, el fundamento sigue siendo Cristo. La siguiente. Nos quedamos en la última, la reflexión, Robert. Esa es la reflexión final. Somos miembros de la familia de Dios. Hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué debo seguir? Debo seguir el proceso de la proclamación de la palabra, la comunión, el recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz y la oración y la adoración. Ese es justamente el fundamento del proceso del discipulado. Y vamos a seguir viendo en la siguiente clase, vamos a ver por qué tanto se insiste que tenemos que estar estudiando la palabra. ¿Por qué tanto decir, haz tu devocional, verdad? No te olvides de leerla, no te olvides de estudiar la Biblia, porque a veces se les dan manuales y aparecen los textos allí, pero no los leen, ¿verdad? No los leen, no estudian, sino que quieren que todo se les dé ya mascado. No. Y la idea de ir, escudriñar, eh, ustedes van a ver a través de un salmo que vamos a estudiar que la responsabilidad que tenemos de permanecer en la palabra, estudiándola, leyéndola eh, y observándola. Y, y vamos a ver, vamos a darle respuesta a una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en el creyente? ¿Y por qué debo de estudiarla, verdad? ¿Por qué tanto se insiste en la Biblia que yo debo de permanecer en ella, que a través de ella voy a conocer a Dios, a través de ella voy a conocer a Cristo, que voy a permanecer en la verdad? Porque es de las armas la armadura del creyente es la única de ataque, ¿verdad? La palabra de Dios. De ahí todas son de defensa. Así es que es importante saber por qué. Y esa es justamente la respuesta que vamos a dar
en la siguiente clase. Así que terminamos la clase aquí con esta reflexión, amados hermanos y hermanas. Si hay preguntas, voy a tratar de darles respuesta. Ya puedes dejar de compartir, Robert. Ok. ¿Habrán preguntas? Estamos bien, ¿verdad? Bueno. Espero que bien instruidos, hermanos, no bien confundidos. He tratado de ser lo más transparente posible y cada cosa que digo fundamentada en la palabra, ¿verdad? No me salgo de ella, como han visto, y no lo voy a hacer, ¿verdad? No invento cosas, sino que simplemente expongo lo que la palabra de Dios dice sobre el tema que estamos desarrollando. Amados hermanos, gracias. De veras, de nuevo les aconsejo, les animo a no dejar de congregarse el día de mañana. Busquen esa comunión, ¿verdad? Busquen esa comunión. Manténganse y si, así como la hermana Vilma está teniendo problemas con esto, cuide su corazón, manténgalo sobre todas las cosas, dice, mantén tu corazón, ¿verdad? Ese es el consejo que da el libro de Proverbios. Y Amén. Eso no trato de caer hacer, eso en trato de criticar a hacer. otros, no caer en que esto me cae mal o esto me cae bien, No, no, ¿verdad? no, No no, no. perder ese cuidado espiritual y, y cuida su corazón. Y Amén. nosotros vamos a la iglesia con ese propósito, ¿verdad? De edificarnos, de buscar ser edificados. Yo aconsejo siempre, no lo había dicho en esta clase, que lleven papel y lápiz. Si algunos acostumbran eso, qué bueno, ¿verdad? Les felicito. Pero lleven papel y lápiz a la prédica y en la prédica, si el pastor del título, pongan el título y comienzan a llevar el bosquejo que el pastor va llevando. Y al final, entre semana, revísenlo. Miren, se adquiere una tremenda aprendizaje, ¿verdad? El Señor obra muy lindo. Yo tengo cuadernos y cuadernos llenos de las prédicas. Han habido años que se me ha olvidado por tantas cosas, ¿verdad? Pero de pronto vuelvo a recobrarlo. Hoy estoy recobrándolo de nuevo, eh, anotando, porque cuando en turno le toca a mi compañero predicar al pastor, ahí estoy anotando, porque siempre se aprende, ¿verdad? Siempre hay que tener un corazón dispuesto a aprender. Oramos, Robert. Sí, hermano. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor, por todo lo que hemos aprendido, Señor, oh Dios. Que todo esto, Señor, oh Dios, lo pongamos en obra, Señor, oh Dios. Que podamos, Señor, salir, Señor, y poder disipular a las personas con esta palabra y con lo que hemos aprendido, Señor. Gracias por esta santa palabra tuya, Señor, oh Dios, y llénanos, Señor, oh Dios, de conocimiento y sabiduría para poder ayudar a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.